Antes que finalice el año 1973, Chrysler Argentina presentaba en sociedad la nueva Coupé Dodge Polara RT. Ya finalizada la producción de la línea anterior de coupés, la Coupé Polara 2 puertas, como la habían bautizado, que era con un equipamiento muy básico, es decir, el mismo equipamiento que traía el Polara 4 puertas, que se produjo alrededor de 1 año y medio más o menos, y no era lo que el público estaba esperando, ya que la GTX, si bien era el auto soñado, era una coupé de un valor muy alto, y Chrysler, ante el poco volumen de ventas del GTX 8 cilindros, quería darle una vuelta de tuerca al modelo coupé en ofrecer una versión más económica. Y es ahí que, ante la discontinuación del Polara 2 puertas, crean el RT, un auto que venía a competir con lo que era Coupé Chevy, Falcon Sprint, es decir, momento que la franja estaba en auge, y que obviamente la GTX tenía otro perfil, techo vinílico, era distinto, y con el motor 6 cilindros, Chrysler vio la posibilidad de tener un rival de igual a igual con lo que era la coupé de General Motors o el Falcon Sprint, que también se acababa de presentar hacía poquitos meses. El auto en sí, como podemos ver, a diferencia de lo que era el Polara 2 puertas, incorporaba toda una nueva gama de colores. Los que más quizá éxito tuvieron fueron este tipo de color, en colores pastel, lo que era el amarillo, el ocre otoñal, como es el caso de esta unidad, el naranja. El auto pasaba a tener los 155 caballos que tenía el motor Slant 6, pasaba a tener 174 caballos, potencia dada mediante un cambio de carburador, el Holley doble boca, distintos múltiples de escape. El auto venía incorporado lo que era el encendido electrónico, ya no necesitaba platino y condensador. Y era una potencia que realmente era muy interesante, ya que el auto tenía una velocidad final, según test de época, de alrededor de 182 km por hora, nada despreciable. Recordemos que una GTX V8 estaba en el orden de los 190, 192 kilómetros con 212 caballos, es decir, con el 6 cilindros era más que meritorio, un 0 a 100 en 10,5, 10,7 segundos. Para un auto de 1.400 kilos no era nada despreciable los valores que se obtenían. Después en sí el auto, lo que era adentro, un auto cómodo, si bien para 4 o 5 pasajeros, y la coupé apuntaba más al soltero, a la pareja joven, ya que el GTX era ya un producto premium, si se quiere. Acá era ver un auto de líneas bien sport, ya que el auto, recordemos que en Argentina coupés tipo hardtop sin parantes era esta o la Coupé Torino. Después, bueno, el auto, como podemos ver, en el frontal, a partir de esta línea, pasa a venir pintada en color negro, lo que es el centro en color plateado, aluminio. Después conservaba las mismas características que las versiones de 4 puertas o mismo que la GTX, paragolpes de las mismas características que el resto de las versiones, con las uñas chicas en el medio. Después lo que era el capó, guardabarros, todo igual, solo que en el centro del capó, aprovechando la nervadura central que hacía un relieve, se le hacía la primer franja notoria por debajo de la insignia de Dodge, que ya en esta versión venía plana, apoyada sobre el capot, con la leyenda Dodge. Después, los característicos plafoncitos que venían sobre el lomo del guardabarro, que hacían notar como testigo de luz de giro y como vacuómetro. Era un estilo de aviso de consumo de combustible que Chrysler lo había bautizado como CPC, control paso de combustible, que a la hora de acelerar de más podía encender el plafón del lado izquierdo, dándole aviso al conductor que el auto estaba consumiendo en exceso o más de lo normal. Después, luz de giro y baliza también se hacían notar mediante estos giros, ya que el tablero
no disponía de los testigos en el interior del auto. Después, en lo que refiere al parabrisas, como podemos ver, otra inclinación respecto al cuatro puertas. El auto era más perfilado en lo que era la línea de parante, que se notaba también a la hora de abrir la puerta. Era más lanzado con respecto a la versión sedán y que le daba el aire deportivo, ya que la Coupé Dodge se puede decir que es el único auto musculoso que hubo en nuestro mercado, refiriéndonos a lo que es en Estados Unidos el auto verdaderamente deportivo y con aspecto musculoso, digamos, ya que como vemos en el guardabarro trasero, este auto era levemente más angosto en la parte delantera que trasera, y eso lo hacía notar un auto terriblemente agresivo. El auto, una longitud de 5,02 metros, pesaba 1.450 kilos, un auto típicamente norteamericano, y en este caso con una mecánica potenciada realmente lo hacía muy interesante al auto. Traía lo que era la tapa Quick Open, que presionando el botón se abría para la carga de combustible, y en este caso tiene la segunda tapa que se vendía, es decir, por fuera de lo que era, no venía con el auto, pero era la que no permitía que le sacaran combustible de una manera tan sencilla, digamos. Las llantas eran similares a las de la Coupé GTX, lo único que no venían cromadas, venían pintadas color aluminio, de 14 pulgadas por 6 de ancho. En este caso están desplazadas por gusto de su propietario, pero es la llanta original del auto. Como detalle que le puede faltar con respecto a la GTX, no traía la moldura cromada del lomo de la puerta, no traía la moldura del zócalo. El espejo, en lugar de ser cromado, era negro, con pintura texturada. Es decir, eran pequeños detalles que podían ser una economía para el fabricante, pero que en el carácter del auto no se notaba su ausencia. La parte trasera del RT, como vemos, también una franja sobre la tapa de baúl. Tenía la insignia de Dodge, como sus hermanos cuatro puertas o V8, y la franja negra acompañando al resto del auto. Después los faros de nuevo diseño presentados en 1972, que reducía un poco lo que era la zona que se iluminaba, y después pasa a tener este tipo 8, como se le llama vulgarmente, que tenía una sola lámpara que servía para posición, giro, baliza, stop, y la marcha atrás venía sobre el paragolpe con plafones de muy buena luminosidad, las uñas como las delanteras, en este caso escape de doble salida a gusto de su propietario. Recordemos que el múltiple de este auto es 3:1 de 3:1. Como vemos, no hay baguetas, no hay molduras, solo la vira cromada bordea la luneta, y después el auto limpio, es decir, sin ningún tipo de ornamentación ni de accesorio extra, es decir, el coche bien con aire deportivo, digamos. El baúl del RT, un baúl muy cómodo, si bien no de los más altos, pero sí muy profundo, muy ancho, el cual se podía aprovechar prácticamente todo, ya que, como recordamos, Chrysler, la rueda de auxilio le hacía un alojamiento por debajo del piso, lo que lo hacía muy cómodo al baúl para poner todo el equipaje, y solo podía interferir el ingreso de combustible que quedaba por delante del pasarrueda, pero la amplitud del baúl era realmente buenísima. Lo que era el crique era un crique que se enganchaba a la uña del paragolpes, tipo cremallera, punto por punto. La llave de ruedas también alojada sobre el piso con 2 clips de acero. El auto, convengamos que un estado realmente increíble, que no sé cuántas RT han sobrevivido en este estado, ya que vale recordar que se pueden ver más GTX 8 cilindros en buen estado que RT. RT prácticamente han desaparecido, y realmente dar con una en este estado
es muy meritorio. El baúl venía con luz, cosa que después fue desapareciendo. Las bisagras que no interferían en lo que era la carga, ya que como vemos traía como unos protectores que a la hora que uno lo cargaba, la línea de carga era el protector, o sea que la bisagra cuando bajaba no interfería en lo que podía haber cargado uno sobre la zona de trabajo de la misma. El motor del RT. Como dijimos, motores Lansix, en este caso RG225, alta performance, siempre 30 grados inclinado, lo que a Chrysler le permitía hacer autos de trompa más baja, motor de los más duraderos, que se les podía sacar una potencia realmente buenísima. Si bien eran 4 bancadas, pero no tenían el inconveniente de otros motores con esas características, sino que era un motor que funcionaba muy bien a un alto régimen. En este caso eran 174 caballos con 8,5 a 1 de relación de compresión a unas 4.400 vueltas, una velocidad máxima de alrededor de 182 kilómetros por hora, nada despreciable realmente. En este caso, Holley doble boca, Holley 40, que realmente le caía muy bien al motor. Ya a partir de 1974, el encendido electrónico que hacía que uno prescindiera de lo que era el platino y el condensador era un reemplazo realmente buenísimo y en un momento que era desconocido, ya que el encendido electrónico en muchos de sus competidores hasta después de los 80 fue algo que jamás se trajo, y Chrysler a partir de 1974 ya le brindaba eso a sus clientes de manera de serie, no como opcional. Caja de cuarta con la caja A230-4, una caja de factoría, digamos, de Chrysler, de relaciones no muy cortas, que siempre en algún test de periodistas especializados se hablaba de haberla hecho un poquito más corta de relaciones, tanto de caja como de diferencial, las prestaciones hubieran sido mejores aún. Después, en este caso, el auto, como se puede ver, tiene aire acondicionado colocado por gusto de su propietario, nada mal, ya que el aire acondicionado para aquel momento Chrysler no lo ofrecía ni siquiera en los Coronado como un accesorio de fábrica, sino que lo colocaban en las concesionarias. Y como le decía Chrysler, el radiador de zonas de altas temperaturas, que a los 6 cilindros le ponían el radiador de la Coupé 8 cilindros. No era un auto con mañas, como podían presentarse en algunos de sus competidores, de tener problemas característicos. Era un auto que siempre funcionó bien. El vano del Dodge RT. En este caso, filtro de aire con el Pentastar, que era para la versión, el mismo cubría lo que era el Holley doble boca, si no era el filtro redondito para el otro carburador, el compresor del aire acondicionado que le han colocado, y después, bueno, todos los periféricos característicos del auto. Tenía prácticamente toda la zona de trabajo sobre el lado donde venía inclinado el motor. Alternador, bomba de nafta, distribuidor, filtro de aceite, las bujías y el encendido electrónico con la bobina. Y después, del otro lado, múltiple admisión, múltiple de escape, de diseño deportivo, como dijimos, 3 a 1, 3 a 1, que pasaba muy cerquita de la caja de dirección. Recordemos que el body elegido por Chrysler para lo que es el modelo Polara, Coronado, RT, GTX, era el body A que le decían en fábrica, que era un body angosto. Y en el caso del RT, con los múltiples que tenían mayor vuelo y ser individuales, pasaban muy cerquita de lo que era la caja de dirección. Después lo que es bomba de freno, freno a doble circuito, con un servo de grandes dimensiones, lo que era
el depósito de los lavaparabrisas, no tiene dirección hidráulica, que para el auto deportivo quizás era mejor, porque en ese momento, vale recordar, las direcciones hidráulicas eran permanentes y a mayor velocidad más liviana se ponía, lo que lo hacía el auto a altas velocidades autos inseguros. Después lo que es frenos delanteros a disco, traseros a tambor, un auto que frenaba bien, un auto que tenía parámetros buenos, digamos, de frenada, contemplando el peso del auto, un tren delantero realmente novedoso, con un tren delantero independiente, barra estabilizadora y barras de torsión, que lo hacía un tren delantero muy lindo para andar rápido, es decir, un auto que no tenía problemas de que se fuera de trompa, quizás a velocidades extremas se lo podía sentir apenitas, subvirante, pero hasta llegar a ese régimen era un auto que iba firme, seguro, que doblaba bien. Y después en la parte trasera, el clásico eje trasero de los autos norteamericanos, con paquetes de elástico, diferencial Dana 30 en este caso. Es decir, un auto que funcionaba muy bien, muy equilibrado en general, muy buen balance. Quizá tenía lo largo que era el auto, ya iniciado los años 70, que le tocó atravesar la crisis del petróleo y el embate quizá de los autos europeos, y Chrysler obviamente seguía apostando a este estilo de auto, ya que estaba convencido que era un auto que la gente lo iba a seguir eligiendo, y de hecho lo que es RT se produjo hasta el año 78, GTX hasta el año 79 y Coronado alguna unidad hasta el año 80. Digamos, todo lo que era la era de los Dodge grandes ya había finalizado para el año 1980. El interior de la Polar RT. A diferencia de la coupé anterior, en este caso las butacas eran bien individuales, si bien no eran reclinables hasta este momento, un año y medio después ya tenía esa opción, y no traían apoyacabezas, pero era una butaca cómoda. De hecho el auto lograba una posición de manejo realmente muy cómoda. En el medio, al ser la versión económica de coupé, no disponía de la consola que sí traía la GTX, y en el caso de la palanca de cambios tenía otra forma que la de la GTX, y en este caso tenía como un doblez buscando la posición del conductor. Sí, conservaba el gatillo, el mismo pomo que la GTX, y después la alfombra de buclé en un estado excelente, y el aro cromado para contener la cofia de la palanca de cambios. En lo que es la plancha, de las mismas características que el resto de los modelos: ventilador, desempañador, calefactor, la radio también clásica de la marca, el aire acondicionado que comentamos le colocó su propietario, y después lo que es el instrumental. Ya para el 74 había cambiado el fondo de los relojes, que en lugar de ser negros con los números blancos eran grises con la numeración en negro, y conservaba la misma información completa de siempre, lo que es el velocímetro con escala a 200 km por hora, el tacómetro central, criticados por algunos por su dimensión reducida, pero clara, digamos que daba en línea recta la visión del conductor, con escala 6000 vueltas, sin marcar la zona roja o la zona amarilla, y después lo que eran las 4 agujas que marcaba la carga del alternador, la cantidad de combustible en el tanque. Recordemos que podía cargar 65 litros de nafta este auto, la temperatura del motor y la presión de aceite, con indicador eléctrico. Después lo que era la llave de encendido, con el sistema realmente muy novedoso, que era que al abrir la puerta se iluminaba la llave por unos segundos, hasta después de haber encendido el motor quedaba
encendida una luz indicando dónde iba la llave. El cenicero con el encendedor incorporado adentro del mismo. La guantera, en este modelo sin llave. Y esta unidad aún conserva lo que es el manual del usuario. La guantera iluminada con el posavasos clásico que traía toda la línea Dodge. Después el frente de la plancha tipo acolchado, ya que el torpedo era de chapa, es decir, era una cosa rígida, realmente muy robusta. El volante, a diferencia de la GTX, que era de madera, en RT era forrado en cuero y en este caso aún conserva el cuero original. Si bien tiene muestras del paso del tiempo, pero su dueño prefiere tener el cuero original y no un retapizado de época. El volante de muy lindo diseño, con las clavijas de la bocina en sus 3 rayos y el centro también muy trabajado, de grandes dimensiones, con el antiguo logo de la marca Dodge. El interruptor de las balizas, que como mencionamos, los testigos eran lo de los lomos del guardabarro, ya que dentro del instrumental no marcaba que estuvieran encendidas. Y después, bueno, el comando limpia parabrisas, que pulsándolo trabajaba en forma eléctrica lo que son los zorrinos del lavaparabrisas, y cuando lanzaban agua automáticamente encendían los limpiaparabrisas por un lapso corto de tiempo, pero suficiente como para limpiar el vidrio. Los comandos que quedaban a la izquierda del conductor era el comando de luces, posición y luz baja, y ya en este modelo el cambio de luces venía incorporado a la palanca de luz de giro, ya que lo que sería la perilla tenía la opción de ir para adentro y así el cambio de luces de baja a alta. La apertura de capot, el freno de mano clásico, el cebador en este caso. Los que eran sedán tenían el sistema de cebador automático, pero en este caso, por ser la versión RT y traer el Holley grande, tenía el cebador manual, ya que el acelerador era a cable. Y después, bueno, lo que es la pedalera, la misma pedalera de todos los modelos de los Dodge grandes, acelerador igual, no mucho más que eso. Luego, lo que se ve, sí, todo lo que es burletería, ya que tenía un sistema de burletes muy bueno, ya que al tratarse de un auto que no tenía parantes, necesitaban que cuando el auto circulaba con los vidrios altos, evitar lo que era el silbido de la turbulencia del viento. Entonces se puede ver que todo el trabajo de burletería y de contacto con lo que era el marco del ventilete y la parte superior del vidrio, que tampoco traía lo que fuera un marco, tenía que hacer base sobre lo que fuera una base de goma sobre la base del techo. Y es lo que se llega a ver, que es como un burlete doble con una pestaña y con lo que es una contención cromada que hacía que el burlete se estuviera bien compacto y al cerrar la puerta quedara bien aprisionado para evitar, como dijimos, los ruidos eólicos. Las puertas, una puerta muy grande, muy ancha, de hecho, ahí está totalmente abierta. Para traerla es como que uno tenía que tener brazos largos o ayudarse con el otro brazo porque quedaba bastante lejos, lo que sí era muy cómodo para subir o bajar del mismo. Al ser el parante tan lanzado, quedaba el ventilete también muy lanzado y el auto tenía vidrios curvos. Entonces había que tener la precaución al subir o al bajar del auto de no golpearse con la punta del marco del ventilete, ya que era muy normal accidentarse con la punta del ventilete al uno inclinarse para entrar o si uno salía de manera medio apresurada.
Y después lo que era la cuerina, todo lo que era la puerta completamente tapizada, con una bagueta cromada de acero inoxidable. El acero inoxidable, si bien era menos que en la GTX, pero se hacía ver lo que era el apoyabrazo, un apoyabrazo clásico con el sistema de apertura que incorporó la línea Doge grande y la manija también clásica de todas las versiones. Las plazas traseras de la Coupé RT, sin dudas por tratarse de una Coupé, comodísimo, se puede ver el techo que con la butaca puesta como para que el conductor de alrededor de 1,80 m de altura, uno atrás podía viajar bien. La cabeza al techo no pegaba, aún dando la impresión que el techo como que caía. La butaca delantera, al ser de baja altura, daba más sensación de visibilidad, ya que no había nada que entorpeciera la visión de los ocupantes traseros. Al tratarse de la versión de coupé más económica, no tenía apoyabrazo central, el tapizado era similar a lo que en ese momento traía el Coronado también y el Polara, lo que era un jersey con los bastones en cuerina que los cruzaba, tanto en el respaldo como en el cojín. Es decir, un auto realmente muy cómodo y con los detalles realmente muy estudiados.